Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Monlesun, soy guionista profesional y creativo de televisión desde hace más de 25 años. Estoy en este track para hablarles un poco sobre el guión de televisión. Yo estudié en Argentina hace varios años ya, realización de cine y televisión. Comencé mi carrera en Perú, he trabajado 7 años en Perú, luego 7 años en mi país natal y llevo unos 16 años trabajando y viviendo en México. Pero hablemos un poco del guión de televisión. ¿A qué llamamos guión de televisión? ¿Para qué sirve el guión? ¿Qué tanta preponderancia tiene hoy en todo este espectro que es la televisión? Ya sea en todas sus vertientes, televisión de entretenimiento en vivo, eh, televisión de noticias o ficción de televisión. Bueno, en este momento, en este instante, porque todo siempre se mueve a través de un contexto de cómo suceden las cosas en la historia. La televisión no es ajena a eso. Si ustedes van para atrás en YouTube y buscan televisión de los años 50, 60, 70, 80, 90 y demás, van a ver que hay un contexto que crece en la televisión. Por lo general tiene que ver con la tecnología que se adapte, también tiene que ver con lo que sucede en la sociedad en el momento. En este momento, un momento difícil por la pandemia y por muchas cosas, eh, los medios no son ajenos y suceden varias cosas. Lo primero que sucede es una buena noticia para todo aquel que quiere ser guionista de televisión. Sucede que hoy el contenido es el rey. ¿Qué pasa? Habiendo separado todas las producciones seculares de todo tipo por la pandemia, eh, tanto las televisoras como las plataformas de streaming de las televisoras, la más conocida es Netflix, pero hay varias, han tenido que consumir su contenido en un tiempo que no estaban listos, entonces han comido todo el contenido. Por tanto, lo que viene ahora es una necesidad desesperada de contenido de todo tipo. Y en eso es una gran oportunidad para todo aquel que quiere ser guionista, que quiere ser creativo, porque va a haber una necesidad de esa área, de esa profesión, incrementada seguramente en estos próximos meses y el próximo año por venir, porque se necesita armar contenido bastante rápido. Esto lo estoy hablando hacia esos guionistas que desean de alguna forma trabajar en el medio secular más allá de que sean cristianos. Realmente, como sabemos, la crisis a veces es sinónimo de oportunidad y en este caso particular podría ser oportunidad para todos aquellos que quieren de alguna forma trabajar en esto. Ahora, guión de televisión. ¿Qué tanto campo hay? ¿Qué tanta posibilidad hay? Si yo quiero ser guionista, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Tengo posibilidades? Porque ya el cine por sí parece bastante difícil. La televisión siempre ha sido más cercana, pero también es un mundo donde hay competencia y donde de todos modos el paradigma también está cambiando. La televisión que nosotros conocíamos de hace unos años está mutando a muchas cosas. Las plataformas de streaming están subiendo. La televisión convencional, en cambio, está dejando de tener más televidentes porque es muy cara de realizar. Mientras que la plataforma de streaming básicamente se produce sola y el productor al final vendría a ser el propio consumidor que está pagando la plataforma y la plataforma puede producir con ese dinero. Entonces sí, vamos a llamarlo así, el negocio está cambiando. Pero el campo sigue siendo amplio. No solamente, digo, cada uno póngase en su país que esté mirando esto, pero por un lado tienes los canales convencionales. Los canales convencionales tienen que seguir emitiendo programación, no pueden parar porque viven de la programación. Quizás ahora hagan programación más barata, programación que no sea tan extravagante o grande o de mucha producción,
pero tienen que seguir emitiendo todo el tiempo porque si no pierden a los televidentes. Luego tienen la posibilidad del cable. El cable también tiene programación propia que tiene que emitir. Luego están los streamings, los canales locales. O sea, todavía la televisión tiene muchas posibilidades para que alguien pueda entrar y empezar a caminar su senda profesional como guionista. Pero para comenzar esta introducción, debo decirles algo que he aprendido en mis años de experiencia, y es que no hay lugar para improvisados. La televisión, como el cine, como la medicina, como todo, necesita que los profesionales, y por eso recalco la palabra profesional, porque uno va a vivir de eso, esa va a ser su profesión, se va a dedicar a eso al 100%, tengan todas las herramientas teóricas y prácticas necesarias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que estudiar y que tengo que aprender, del modo que sea, ya sea en una universidad, ya sea en un instituto, ya sea en clases particulares o aún como autodidacta. Uno tiene que aprender, uno tiene que clavarse en lo que quiere. Si lo que ustedes están aquí por algo en guión, televisión, quieren dedicarse al guión, la creatividad y demás, hay libros, hay herramientas, hay cursos que son completamente necesarios, porque hay un vocabulario técnico por un lado que es necesario dominar para poder comunicar las ideas, no solamente hacia nosotros mismos, sino hacia todas las áreas, que lo voy a hablar un poquito más adelante, todas las áreas que están dentro de un programa de televisión. Por otro lado, yo tengo que entender que las cosas funcionan por una lógica ya preestablecida por personas que estudiaron esto y de alguna forma diseñaron un modelo que hoy se aplica. O sea, hay estructuras dramáticas para todo, la televisión no es exenta a eso. De hecho, la televisión tiene algo que el cine no tiene y que la hace, entre comillas, más difícil, y es que tiene un timing preciso y parte del guión. O sea, si yo voy a escribir un programa de 1 hora, no me puede salir un programa de 1 hora y media en el papel, llámese así, porque definitivamente voy a tener un problema hacia adelante. Así que el consejo que quiero dejar como final de este pequeño módulo de introducción es: si quieren entrarle a esto, si el talento que Dios te dio crees tú que tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con las ideas, tiene que ver con contar historias, porque en cualquier tipo de programa está contando una historia. Aunque fuera algo tan aburrido como un documental sobre pastas de dientes, estás contando de alguna forma la historia de cómo se crea. Y eso tiene, como vuelvo a decir, reglas. Entonces, si yo quiero hacer esto, tengo que estar listo para estudiar esas reglas, tengo que estar listo para dedicarme al 100% al talento que Dios me dio. Yo sé que desde que tenía por lo menos 8 años había dos cosas que en esa época me pintaban. Uno era la lectura. Leía. En realidad son tres. La otra es la televisión. Me clavaba, amaba la televisión, veía los programas y decía wow. Y lo más importante era escribir. O sea, yo empecé a escribir desde que aprendí básicamente a escribir. Empecé a contar historias de alguna forma, y eso te da un perfil, te hace una persona un poquito diferente a las personas que pueden tener un perfil más productivo. Eres un poco más introvertido, tienes un poco más riqueza interior, eres observador, hay muchas cosas. Entonces, si tú crees que la persona, estás acá porque crees que eres un posible guionista, te atrae la televisión como medio, ya sea para trabajar en medio secular o como medio y oportunidad para hacer programas cristianos, ya sea hacia el medio secular o hacia la iglesia, entonces necesitas escuchar algunos consejos y cosas, y para eso estamos acá, y para eso son los próximos módulos que vienen, así que te invito a que
sigas aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Monezum, gracias por seguir acá en el segundo módulo. Vamos a hablar un poquito, a meternos en esto que es el guión y de dónde parte el guión y cuáles son las herramientas, pero cuál es la génesis del guión. Antes del guión ocurre algo que se llama la escaleta y antes de la escaleta ocurre algo que se llama concepto o idea. ¿Qué es un concepto o una idea? ¿De dónde partes tú como creativo guionista para desarrollar un programa? Bueno, obviamente tu programa tiene que, de alguna forma, la idea de tu programa tiene que caber en tres o cuatro renglones donde tú puedas de alguna forma contar el corazón del programa. Vamos a hacer un ejemplo, se llamaría storyline. Vamos a hacer un ejemplo, digamos, un programa sobre veterinaria, ¿sí? Sobre animales. Nos vamos a sumar que tu programa se llama Pets Friendly. Entonces tu concepto sería: Pet Friendly es un divertido programa de 30 minutos de duración en el cual veremos las historias de 3 animalitos contadas desde el punto de vista de su dueño, desde el punto de vista de un veterinario y desde el punto de vista del animalito. Fin. ¿Ese es un programa de televisión? No lo es todavía. ¿Llamarías un guión? No, pues no está desarrollado. Es una idea, es una idea. En la televisión las ideas, hay un montón que nacen y mueren todo el tiempo, no todas llegan a producirse, pero parte de una idea. Esa idea se vuelve luego una escaleta. ¿Qué significa que se vuelve una escaleta? Los programas de televisión tienen la particularidad de estar metidos en lo que llamamos una programación. Durante todo el día un canal pasa una serie de programas de televisión que por razones de mercadotecnia y razones, valga la redundancia, de reglas de programación, se ponen en ciertos horarios. O sea, un programa digamos, de comida, de cocina nunca se va a poner a las 2 de la mañana, usualmente, porque no es lo que la gente ve. Ellos saben dónde se pone cada cosa. Por ejemplo, el horario más caro para comprar publicidad es el horario que se llama prime time. Supone que es el horario de mayor encendido de televisión y usualmente está entre las 7, 8 de la noche a las 10 de la noche, especialmente los fines de semana, los domingos, por ejemplo, aquí en México. Entonces se supone que son los programas más caros de hacer porque el horario cuesta más, ¿sí? La publicidad cuesta más. Decíamos que la televisora tiene una programación donde hay varios programas puestos y eso tiene un horario. Mi programa, vamos a suponer que mi programa sigue siendo pet friendly y dura media hora, va de 10 de la mañana a 10 y media de la mañana. Eso quiere decir que mi programa tiene que durar media hora, incluyendo los cortes comerciales. La televisión no es gratis, la televisión vende publicidad. Eso quiere decir que entonces yo como guionista tengo que pensar que si tengo, por decir, todos son números arriba al aire, 3 cortes de publicidad de 2 minutos, realmente mi programa va a durar entonces 24 minutos. Ahí es donde entra la escaleta. Yo desarrollo el programa y digo, bueno, ¿cómo voy a contar estas 3 historias? Tengo 24 minutos. Entonces voy a contar la historia del perrito 1 en 8. Y 8 y 8, 3 por 8, 24. ¡Yeah! Lo logramos. Pero sin embargo, dentro de eso tengo que pensar que hay un inicio, un final y demás. Pero supongamos que me quedo con 3 historias de 8 minutos. Seguramente, como hay cortes comerciales, entre corte y corte, la parte del programa que me toca se llama bloque. Eso quiere decir que el programa va a tener 3 bloques de 8 minutos. Comienza el programa, cuento la historia del perrito 1, al final de ese bloque digo, quédense para ver la historia del perrito 2, corte comercial, bloque 2, historia del perrito 2, quédense a ver la 3, corte comercial, historia del perrito 3, nos vemos mañana con más historias de perritos. Eso, que parece tan simple, en realidad, es algo que el guionista tiene que manejar muy bien sus tiempos. Pero cuando uno empieza a escribir, si no tiene claro cuánto dura cada cosa, se puede extender tu guión.
Entonces hace una escaleta. La escaleta es una especie de esqueleto, valga la redundancia, le digo escaleta, pero es esqueleto, donde yo pongo bloque uno dura 8 minutos y se divide en tiempos. Saludos, 30 segundos. Presentar lo que viene en el programa, 30 segundos. Historia del perrito, 7 minutos. Pero a la vez se divide. Historia del perrito, lo que dice el veterinario, 2 minutos. Lo que dice la mujer. Entonces todo eso suma y es matemáticas que muchas veces los que nos gusta hacer guión y demás somos más humanistas y odiamos las matemáticas. A mí me pasaba, odiaba las matemáticas. Cuando llego a televisión, surprise, tienes que usarlas todo el tiempo. Una vez que tienes la escaleta, vas al guión. El guión es ya el desarrollo completo. Ejemplo, si el veterinario va a hablar, entonces yo como guionista pienso, ¿qué tiene que decir el veterinario? Entonces investigo y digo, ok, el veterinario, luego que escucho lo que habla sobre perros, digo, le voy a preguntar, mi perro uno es un ovejero alemán, le voy a preguntar, ¿tira mucho pelo? ¿Come mucho? Todo eso está desarrollado ya en el guión, donde está toda la información necesaria para llevar ese concepto o idea a la producción. El guión es un lenguaje común y técnico que todas las áreas de un programa de televisión tienen que entender. Aparte del guionista está el realizador que graba, está el editor que edita, está el productor que tiene que armar todo, aún el investigador que sale a hacer las entrevistas en este tipo de programa que estamos usando como ejemplo. Entonces yo como guionista tengo que tener un lenguaje común, que por eso estudio, donde yo sé cuál es el tamaño de plano, dónde hay un corte, a qué llamo yo voz off o no. Son argots que debo conocerlos para volcarlos en el guión y que todo el mundo tome ya ese guión como un blueprint de lo que va a ser el programa. El guionista no solamente sabe de guión, el guionista usualmente tiene que conocer un poco de cada área porque tiene que imaginarse cómo quiere el programa. Tiene que conocer un poco de dirección para entender el tamaño de los planos que quiere, si esto va a ser una secuencia, quiere decir que no se corta nunca o si va a estar editado. Tiene que conocer un poco sobre producción para saber que yo estoy haciendo un guión. No puedo decir, bueno, la cámara vuela sobre Nueva York, da un flip en el aire, pega en la luna y vuelve. Sí, cuando hacen el costo me cuesta 10 millones de dólares hacer todo eso. Tengo que entender de las posibilidades de producción que tengo para que mi guión sea realizable. Tengo que pensar en conocer algo sobre edición para entender los tiempos, el ritmo del programa. Y todo eso entender que en mi cabeza, que con el tiempo esa experiencia se te forma una especie de reloj, donde vas escribiendo y vas teniendo el timing de todo, ya sabes que tu programa de alguna u otra forma dura lo que tiene que durar. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no conozco nada? Voy a hacer un guión, vamos a suponer que una página de guión, esto es más en ficción, pero una página de guión es un minuto. Entonces, un minuto de tiempo de programa al aire. Entonces, de pronto yo no sé nada y empiezo a meter un montón de cosas, a describir cosas que no son, a poner un montón de información de más y mi guión que iba a durar 24 páginas dura 38. Entonces el programa que iba a durar 24 minutos me dura de pronto 36 minutos. ¿Qué pasaría? Nunca lo dejarían salir al aire, pero ¿qué pasaría si alguien dijera que sí? Tenemos una programación. Mi programa entonces mide 12 minutos más. Esos 12 minutos empiezan a prorratear y si ese error lo hacen todos, entonces toda la programación se va corriendo, luego hay programas que no entran, luego hay problemas donde si pasara eso, que es imposible porque la cadena te los cortaría, mi programa que salía a las 10:30 de la mañana, a los 6 días saldría a las 2 de la tarde, porque se va corriendo todo. Eso no puede pasar. El guionista entonces tiene que conocer las herramientas necesarias para tener el control.
El control de un programa se tiene primero desde la concepción, desde el guión. Ahí está todo lo que se necesita. Lo que funciona, funciona ahí. Lo que no funciona ahí, no funciona luego. Por eso es muy importante el guionista, porque lleva realmente el control del programa y tiene la capacidad de llevar la idea a cabo y saber si va a funcionar o no va a funcionar o qué tiene que hacer para que eso funcione en tiempo y en forma. Hola, ¿qué tal? Gracias por entrar al tercer módulo de este track. Pablo Molesuna aquí hablándoles sobre guión. Seguimos en televisión. La televisión al día de hoy, a pesar de que ha avanzado mucho lo pregrabado y lo editado, en su mayoría sigue siendo televisión en vivo, que quiere decir que el programa se desarrolla en tiempo real y sale en tiempo real. Lo que yo hago así, sale en la televisión así igual en el momento, para decirlo de una forma muy simple. Suena facilísimo. El gran problema que tenemos ahí en la televisión en vivo es que las cosas cambian. Y el guionista es el primero en recibir de pechito los cambios. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que mi programa, el que veníamos hablando en los modos anteriores, Pet Friendly, no me acuerdo cómo le puse, de perros. Es un programa en vivo. Y yo tengo dentro de mi escaleta y guión que en el bloque 2 tengo la visita de Estefanio Mandingo, que es un excelente entrenador de perros. Y yo estoy ahí, estamos esperando, está todo bien, y yo soy el guionista, y me llaman y me dicen, oigan, ¿qué crees? Que Estefanio se quedó en la vía expresa y con el auto y no va a llegar nunca. Yo no puedo poner en ese momento en el programa en vivo un cartel para que la gente vea, el televidente que diga: mil disculpas, don Estefanio no vino, regrese a ver el programa en 10 minutos que estaremos con el próximo invitado. ¿Por qué? Porque se me va la gente a otro canal. Entonces tengo que resolver inmediatamente y saber que cómo tengo que mover el programa, qué otra cosa tengo que poner así seguramente, qué tengo que estirar para que el tiempo, la matemática famosa, me dé. Y eso es parte también del guionista. El guionista tiene que desarrollar la capacidad de resolver problemas en tiempo real. Hablo de televisión en vivo. Uno puede dedicarse a muchas cosas. Uno puede dedicarse a documentales, donde tienes todo el control y básicamente grabas un montón de cosas y luego en el lugar de edición te pasas 2 meses armando el documental y es válido. Pero si quieres estar en televisión, ya sea secular o televisión cristiana, donde esas cosas pasan, tiene el guionista que estar listo a tener la cantidad de material necesario para mover cosas que luego por un imponderable no pasaron y que a la vez el programa quede en tiempos. Yo he trabajado en muchos programas en vivo donde usualmente estoy en la cabina de controles, desde donde el director y mucha gente está dándole indicaciones al productor de piso y a todo lo que está pasando en el set. Y es hacer cuentas como de almacenero todo el tiempo, porque no solamente no vino, sino que el invitado que estaba antes estaba tan interesante que el conductor se le fue la onda y se la pasó hablando con él. Y cuando quise acordar una entrevista que estaba pactada en 8 minutos, por más que les voy diciendo en el chícharo ya, se les tiró 2 minutos más. Eso significa que mi programa ya va corrido 2 minutos más. Y tengo que ver cómo solucionar con lo que sigue para que el contenido, si aún interesante, me entre en tiempos. Eso sigue siendo del guionista o creativo. Lo cual nos lleva a otra área de la televisión, que son las noticias. Las noticias también llevan guionistas.
Estos son más técnicos, es más una escaleta que un guión, pero de todos modos hay que construir una historia y en eso vuelvo a recalcar. Todo el tiempo se está contando historias de una cosa o de otra. En un programa de cocina se cuenta la historia una pizza nueva que estoy haciendo. Y en un programa de noticias se cuenta la historia de, no sé, de la manifestación que hubo en tal lado. Todas son historias, tienen que estar contadas de una forma específica. Para el, digamos, la persona de guión o contenido, se le llama también, cuando ya no escribes tanto, pero tienes que ver con lo que sucede en el programa, también es parte del guión, se llama persona de contenidos, jefe de contenidos, director de contenidos o simplemente productor de contenidos, pero es lo que haces. Los contenidos es justamente toda aquella información, ya sea de forma de información, entretenimiento, lo que sea que contiene un programa. Entonces, estás en noticias, de pronto uses herramientas. Yo decía que la tele va cambiando en contexto muchas veces por la tecnología. Por ejemplo, aquí en México se usa mucho una herramienta que la usa noticias, pero que también ya lo están usando muchos programas. Es un software que se llama iNews. El iNews lo que te permite es volcar tu escaleta a un software que te lo ordena, pero que te va contando el tiempo. Y tú puedes mover cosas y te va sumando y restando tiempo para programas en vivo. Y a la vez el programa va conectado con los videos que tú quieres lanzar dentro del programa, le llamamos BTRs, donde de alguna forma tú quieres contar una historia que ya fue pregrabada y tienes que lanzarlo en cierto momento. Ejemplo, que venimos hablando, estoy hablando de la historia del perro Pepito y quiero lanzar un video que hice previamente donde veo cómo el perro Pepito en acción corretea por la playa. En el iNews, ahí vienen los videos todos, yo puedo mover todo del lugar, pero otra vez nuevamente vuelvo a la matemática, ¿no? A tener el programa en la cabeza. Un productor con el que trabajo mucho, amigo mío, siempre habla de eso, de tener el programa en la cabeza. Un guionista y un productor son aquellos que siempre tienen el programa completo en la cabeza, que lo ven de principio a fin, que saben de qué va y cómo va, por lo tanto tienen la capacidad de cambiarlo porque justamente lo están viendo. La televisión, como les decía, está cambiando de paradigmas, la televisión ya está mutando a lo que son las plataformas de streaming o también llamadas OTTs, donde ya no hay programación en vivo, la programación usualmente está grabada. Sin embargo, no es un cambio que se vaya a dar de un día al otro, porque hay mucho dinero involucrado en muchas televisoras del mundo y hay eventos que en sí son en vivo, partidos de fútbol, deportes, hay un montón de cosas. Entonces, esta información es relevante para todo guionista, creativo, director de contenidos, productor de contenidos que quiere trabajar en televisión, pues tiene que tener la idea de que tiene que saber que la idea que está volcada en su, yo llamo papel, obviamente su computadora, está completamente analizada en su cabeza y él está en capacidad de transformar eso cuando lo necesite. Hola, bueno, Pablo Molesún de vuelta en el track de guión y estamos ya en el cuarto módulo, acercando un poco hacia el final. Habíamos hablado un poco de televisión en vivo y lo que significaba hacer guión para televisión en vivo, pero la televisión también tiene ficción. También hay ficción para televisión y eso es muy importante para todos aquellos que quieren escribir historias y no no buscan al cine como la herramienta principal. La televisión llega a muchísima gente, más hoy con las plataformas de streaming, y es un excelente lugar para una serie cristiana, por ejemplo. Como lugar para eso es muy importante. Pero también tiene sus reglas, todo tiene sus reglas en televisión. Yo quiero poner mi serie cristiana en cualquier lugar y la serie tiene que venir estructurada
De la misma forma que las series y novelas o lo que sea seculares. Hasta aquí les había hablado un poco sobre la televisión y formas y herramientas seculares. Quizás muchos de ustedes están pensando en hacer programas cristianos, en hacer series cristianas, y está bien, pero en realidad fue a propósito. Vuelvo a decirles, tienen que tener la misma formación que un profesional secular para hacerlo, porque las reglas son las mismas y no puedo evitarlas, es lo mismo, es igual. Eh, si yo tengo a mi presentador cristiano y le pongo luz solamente de adelante, va a estar pegado contra el fondo porque nunca lo despegué con una luz de back. Si yo no sé qué tengo que usar o cómo es la teoría de iluminación que usan todos, se va a ver mal. Entonces yo necesito que se vea bien. Son herramientas, ¿sí? Dentro de... Perdón. Dentro de lo que es ficción en televisión hay dos formatos específicos para esto. Tres, podríamos decir. La telenovela que es un género que ya cada vez va bajando más. Aquí no voy a entrar en ninguna, ¿cómo puedo decir? Ninguna controversia sobre el contenido de la telenovela. Estoy hablando con cristianos y obviamente ni la miro ni creo que esté bien, pero hablo solamente sobre el género, ¿sí? Sobre las herramientas de un género. La telenovela usualmente es un género que tiene de 100 a 120 capítulos, donde la mayoría son sets y decorados interiores, a muy poco exterior, donde el contenido y las historias son mucho más alargadas. Es normal que yo vea a una persona hablando con alguien en un capítulo y lo sigas viendo hablar con la misma persona en el otro, porque justamente la idea es estirar todo para que... Es un género donde realmente la gente puede estar haciendo otra cosa y mirándolo a la vez. Evidentemente son historias de amor y desamor. Cada vez la gente, esta nueva generación, ve menos telenovelas porque las historias son como muy fantásticas ya para lo que es esta generación. Ya nadie se las cree. Y una novela es muy costosa de producir porque son 120 capítulos. Entonces, hoy en día las televisoras cada vez producen menos telenovelas puesto que hay menos gente viendo esto. Luego le seguiría el unitario, que se parece mucho a la novela. ¿Cuál es la diferencia del unitario con la novela? Amigo próxima guionista. En la telenovela la historia se desarrolla a lo largo de semanas. En el unitario se desarrolla en un capítulo. El capítulo comienza y termina la historia, por eso se llama unitario. Al otro día, si yo lo veo de vuelta, tengo una nueva historia. Por ejemplo, esta cosa bien fea que se llama La Rosa de Guadalupe, son historias unitarias, ¿no? Donde se plantea, y tienen reglas, como todo, igualito. Lo mismo pasa en la telenovela, se plantea el conflicto al principio, tiene un largo desarrollo, y los últimos 10 capítulos o 20 son el final, donde todo se resuelve y la heroína se casa con el héroe. Lo mismo sucede condensado en un unitario, es lo mismo. Pero también tiene que seguir reglas de televisión, tiene cortes comerciales. ¿Qué sucede en los cortes comerciales, amigo guionista? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que dejar lo que se llama en inglés hooks, o para nosotros los latinos, ganchos. Los ganchos son aquellas escenas donde está a punto de suceder algo o se plantea un conflicto que podría detonar en algo y se corta para ir a un comercial. De modo que tú vengas corriendo y digas, ¡ay! Tengo que ver la novela a ver qué le pasó a Panchita, que está a punto de decirle que es la hija no reconocida de Doña Clara. Así se ha movido la telenovela durante años. Y lo mismo funciona con el unitario, es la misma historia. Solo que
toda condensada, 4 cortes comerciales usualmente en una hora, y tienes que ir dejando la historia en un cliffhanger, como le dicen básicamente en Estados Unidos, o hook o gancho, para que de alguna forma tú quieras pasar los comerciales y ver en qué terminó esa posible acción. Y luego viene el género que es más presente, que es más de ahora, que está de moda, que son las series. Las series es un intermedio entre el unitario y la novela, donde lo que sube es la producción. Usualmente tienen, hoy por hoy, entre 8 y 12 capítulos, la mayoría. Luego hay series de 26 también. Pero usualmente Netflix nos ha enseñado que tienen que ser entre 8 y 10 capítulos, porque es lo que la gente se consume en un fin de semana, que se echa toda la serie. Es así de simple. La gente termina viendo toda la serie todo el tiempo. La serie es igual, lleva historias que usualmente se resuelven en un capítulo, pero una historia a la vez, más grande, que se va desarrollando en el capítulo. Son conflictos un poco más extremos, porque hay mayor, y son tópicos que no tienen que ver solamente con el amor y el desamor, tienen que ver con la traición, el heroísmo, pues ya es cada una según lo que lleve. Ahora, amigo guionista, ¿qué te importa saber a ti esto? Mucho, porque las herramientas son diferentes. Usualmente los guiones de novela se trabajan a 2 columnas, ¿sí? Donde de una columna tienes la acción que está sucediendo, y del otro tiene los diálogos que están pasando. Usualmente en televisión sucede eso porque hay menos descripción. En la serie se usa más el guión americano, que es el guión más cercano al cine, donde todo está corrido, está todo en una sola página, una sola columna, y tienes la acción, luego viene el diálogo, luego viene la acción, y usualmente va dividido eso por escenas y secuencias. El doble columna cada vez se usa menos, porque el género para el cual se hacía, que tenía que ver con la novela, va desapareciendo. El guión americano es lo que más va creciendo hoy por hoy. También contempla los cortes comerciales, y usualmente ambos andan por el minuto por página. Lo que quiere decir que cada página que escribes tiene un minuto, lo cual, si es una hora, tiene que darte unas 42 páginas por guión aproximadamente. En una ficción, tu guión va a pasar por etapas diferentes a la tele convencional. Usualmente el equipo de escritura es diferente. Están los autores, que son los que han creado la historia y usualmente hacen pura escaleta. Se la pasan luego a los guionistas, que son los que desarrollan esa escaleta en un guión. Y usualmente, cuando hablamos de una novela que son 120 capítulos y hay que darle rápido, hay dialoguistas. Luego esos guionistas le pasan la escaleta transformada en un guión ampliada a 40 páginas o a 30 y pico a un dialoguista, que lo que hace es agregar los diálogos que el guionista puso. De ejemplo, Doña Pepa le dice a Clarita que está embarazada de don Sinforoso y que va a tener un hijo llamado Peperulo. Eso el dialoguista lo tiene que hacer en diálogos, viendo la cantidad de tiempo. Regresamos a las matemáticas, queridos. La cantidad de tiempo que se necesita es igual para una novela cristiana, si existiera. Es igual para una serie cristiana, que espero que exista. Las herramientas son las mismas, porque ese guión no solo cuenta una historia, sino que luego lo agarra un director y tiene que pensar por dónde va a hacerlo. Luego le agarra un productor y dice, bueno, ¿cuántas casas necesito? ¿Cuántos interiores? ¿Cuántos autos? O sea, realmente el guión es la piedra fundamental, para usar un lenguaje que todos entendamos, de cualquier programa. Sobre eso
cada uno trabaja y arma el programa que debe ser. Hola amigos, Pablo Molesún aquí, último módulo de este track de televisión, de introducción al guión de televisión. Y puede haber escuchado un poco sobre las variantes que hay en guión y lo que implica un poco ser guionista en televisión, donde incluye bastantes matemáticas, quizás era algo que nadie pensaba. Quizás a esta altura se pregunten, maravilloso, divino, estupendo, me encanta, quiero entrarle, es el llamado de mi vida, quiero ser guionista. Pero muchos se preguntan luego, ¿qué pasa? ¿Podré vivir de esto? O sea, ¿mis historias interesarán? ¿Podré lograr eso? ¿Podré estar en un programa en vivo y que me cambien las cosas y no frizarme o salir corriendo a orar al baño de mi casa? Pues, sí. La pregunta es que si se puede vivir de esto. Yo soy un poco esa respuesta a la pregunta, al menos en mi propia historia. Como les dije, llevo 28 años trabajando sobre esto. He trabajado en 3 países, pero para otros 2 o 3 más. Llevo al día de hoy unos 60 programas de televisión hechos. Para los que les gustan las matemáticas, piensen que hay programas que duran 3 meses y hay programas que duran un año. Así que eso les dan los 28 años. De los cuales inclusive 22 son realities de televisión. Yo me he dedicado básicamente a la televisión secular, aun siendo cristiano, aunque he trabajado con varias iglesias para hacer cosas cristianas, pero soy profesional de televisión secular, hoy por hoy. Actualmente, por ejemplo, aún en pandemia, yo estoy trabajando para 3 programas a la vez. Estoy haciendo un programa para la plataforma Disney Plus. Estoy haciendo programas para A&E y para Nat Geo que se llaman Alerta Aeropuerto, y a la vez estoy desarrollando programas, conceptos nuevos para una productora que me contrató como director de contenidos. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo no soy nadie. O sea, en este mundo de profesionales yo soy un profesional average, un profesional promedio. Pero he vivido de esto y gracias a Dios al día de hoy no vivo mal, puesto que ya he acumulado experiencia. Sí, los principios son duros como todo, los principios tienes que aprender mucho. Es básico tener el corazón humilde para entender que no lo sabes todo, que tus ideas, aunque parezcan geniales, no son más que ideas, y las ideas no se televisan los programas. Y que mucha gente puede decir, qué linda tu idea, y no gustarle. Yo, por ejemplo, tengo como experiencia que tengo varios programas, formatos se llaman, un programa de televisión que se puede volver a hacer en varios países de una forma específica. Es un formato ya no es un programa local, sino se puede replicar en varios países. Por ejemplo, no sé, por decir, El Precio Justo, por decir Big Brother, son formatos. Yo me acuerdo que tengo un formato que me encanta y lo tengo hace 20 años escrito y no lo he podido vender hasta el día de hoy. Y a muchos no les parece que es una idea genial y quizás nunca salga. Es lo que uno tiene que aprender en este asunto. Ahora, a mí me costó decidirme antes de que naciera un nuevo guionista en este mundo. El mundo se quedó sin un abogado, se quedó sin un biólogo marino y se quedó sin un profesor de letras. Yo empecé a estudiar todo eso y lo dejé porque había algo que no... Yo pensaba y decía, no, ¿cómo voy a vivir de ser guionista? Mejor tengo un trabajo de esos y luego pues escribo, pero esa vocecita interior
no me dejaba en paz y por suerte la oí. No estudié, no fui ni abogado, ni biólogo, ni profesor de letras, a pesar de que me gusta leer. Fui guionista, los principios fueron pequeños, duros, pero tenía la capacidad de mirar y aprender, que es lo único que tiene que tener, buscar las personas adecuadas, aprender, y luego Dios va desarrollando toda esa capacidad que Él mismo puso en nosotros. Ah, mi consejo final, porque este track es básicamente como para introducirte al mundo del guión, es: yo solo fui feliz cuando hice aquello para lo cual Dios me creó. Yo hoy estoy convencido que Dios me creó para hacer esto, y esto es lo que he hecho. Y ha tenido momentos altos, momentos bajos, momentos de mucho trabajo, momentos de nada de trabajo, pero al día de hoy estoy feliz. Eh, He tratado de ser luz en, en el medio secular, lo cual no es nada fácil. El medio secular es muy difícil, como lo es el mundo para un cristiano, pero también tengo las herramientas, por eso estoy hoy aquí y soy parte de CREA, para usarlas para promover el reino de Dios a través de los medios, a través de la televisión, del cine y demás. Entonces, mi consejo final, amigo, amiga, sería: si tú tienes esa necesidad de contar historias, te la puso Dios y crees que estás en el lugar adecuado, hay un precio que pagar, sí, hay un precio que pagar, no es fácil, pero la recompensa es mucho más grande. Y no hablo de dinero, estoy hablando de la recompensa de saber que estás haciendo aquello para lo cual Dios te puso en el mundo. Porque si no estoy haciendo lo que Dios me puso para hacer en el mundo, nunca voy a estar completo, nunca me voy a sentir que estoy en casa. Entonces te animo a que ores, a que le pidas a Dios confirmación y a que te lances. Esto es de fe también, como toda la vida de cristianos, de fe, en todo sentido. Entonces lánzate a este maravilloso mundo del guión y la creatividad, y bueno, seguramente nos veremos en el camino en algún momento.